Hola, ¿qué tal amigos? Este día les quiero informar que a partir de ahora no solo entraremos en el ámbito de lo aterrador y de lo perturbador, sino también les traemos información sumamente interesante y relevante que está sucediendo en la actualidad. Y si seguimos tomando como broma o no le damos su debida importancia, se nos va a salir de las manos. Y aunque suene exagerado, puede significar el final de nuestra existencia, o por lo menos el fin de nuestra vida cotidiana como la conocemos, es decir, una nueva y espantosa era. Y déjame decirte que no es para bien, y en un momento te darás cuenta el porqué de estas palabras que estoy a punto de citar. También, antes de que termines de ver el video, quiero pedirte que creas todo, pero a la vez dudes todo lo que ves en internet. Y no confíes en nada ni nadie de lo que veas por la tele, ya que todas esas cadenas son censuradas y obligadas a transgiversar la información a su conveniencia. No todo es mentira, pero sí la mayoría. Sobre todo si se tratara de dañar o perjudicar a alguna institución gubernamental o al gobierno mismo de un país. Es decir, empieza a confiar en tus instintos y en tu criterio e investiga todo y cada una de las cosas que te digan. No te quedes solo con una opinión, busca la tuya propia. Y si crees que es lo mejor para ti y para la sociedad, apégate a ella. No le tengas miedo al conocimiento universal. Lo que sabemos es una gota de agua. Lo que ignoramos es el océano completo. Y en lugar de que pierdas tu tiempo con mundanismos, infórmate. La gravedad de las cosas que pueden ocurrir si seguimos creyendo que el gobierno va a protegernos y a solucionar esto, van a ser catastróficas, ya que en mucha parte ellos mismos tienen la culpa de esto. Pero no solo el gobierno, también nosotros mismos como personas. No solo te quejes de ellos, cúlpate a ti mismo por creer todo este tiempo tantas patrañas y calumnias que nos dicen. Y todo este tiempo prácticamente se mofan y se burlan en nuestras propias narices. Y ahora sí, sin quitarte más tiempo, después de haber dicho estos puntos importantes, está bien decir que no te cierres a nuevas teorías y especulaciones. Como comento anteriormente, cuestiona la autoridad. Y si te inventan un porqué, pregunta el porqué de ese porqué. Espero y quede claro el punto al que quiero hacer alusión. Y entonces, prosigamos. El proyecto HAARP es un programa desarrollado por el Ejército de los Estados Unidos. Y no es broma, se utiliza para controlar el clima. HAARP son las siglas en inglés que significan High Frequency Advanced Auroral Research Project, que traducido al español será algo así como Programa de Investigación de Aurora Avanzada de Alta Frecuencia. Haciendo un pequeño resumen de este y para su comprensión sin meterse tanto a las palabras científicas, es un conjunto de 180 antenas que funcionando como una sola emitirán nada menos y nada más que 1 gigawatt, que quiere decir 1 billón de ondas de radio de alta frecuencia a las capas altas de la atmósfera, sobre la zona de la ioosfera y los cinturones de Van Allen. Con esto se intentará alterar el comportamiento de los mismos, calentando la zona de la ioosfera correspondiente y alterando completamente las corrientes de flujo de aire. ¿El comienzo del fin? De esa manera marcan diferentes especialistas al último y misterioso proyecto que lleva a cabo el gobierno en conjunto con la Marina y la Fuerza Aérea estadounidense, claro, en medio de Alaska, y se encuentra en una de las instalaciones militares situadas en Gacona.
y bajo los últimos indicios no se sabe si, como ya está saliendo a la luz toda esta información, han trasladado dicho proyecto a otro lugar. E igualmente se especula que Rusia, como todos sabemos, es una de las potencias más grandes en tecnologías y muy a la par con Estados Unidos. Al enterarse de dicho proyecto, construyó uno parecido. Solo que esta es una versión un poco más pequeña y ha amenazado a su contrario con la letanía de que si es vuelto a utilizar, también ellos se verán forzados a usar el suyo en contra de ellos también. Y esto puede ser el por qué ya no se han visto tantas anomalías. Pero esto segundo queda solo en especulaciones, es decir, no se sabe a ciencia cierta si es verdad. Pero lo más probable, conociendo este país que no se anda con rodeos, todo indica que sí. Y por si te lo estás preguntando también, los cinturones de Valhallen son dos fajas formadas por partículas cargadas e interpoladas en el campo magnético terrestre, los cuales rodean a nuestro planeta. Fueron descubiertos en 1958 por el físico americano James Valhallen, que era responsable de un experimento confiado al primer satélite artificial americano, el Explorador 1, y este es el porqué de su nombre. En lo que respecta al origen de las partículas de los cinturones de Valhallen, debe buscarse en los flujos de electrones y de protones que nos llegan desde el Sol bajo la forma de viento solar. Las partículas son arrastradas en recorridos helicoidales sobre las líneas del campo geomagnético por la fuerza de Lorentz, que es la fuerza ejercida por un campo eléctrico y un campo magnético sobre una carga en movimiento. Dado que el campo magnético aumenta cerca de los polos de la Tierra, las partículas se mueven de un lado a otro, en recorridos helicoidales entre los polos norte y sur de la Tierra. Helicoidal, dicho lo más coloquialmente posible, se mueven en forma de hélice, pero siguiendo un eje en el espacio. Dicho todo lo anterior, ya podemos decir que se pueden usar para crear terremotos, maremotos, conocidos como tsunamis, incluso huracanes artificialmente, de poco y mayor tamaño dependiendo la duración y la potencia de dicho rayo emitido por estas antenas. Ahora desde aquí me gustaría que te pusieras a pensar en qué época acontecieron estos sucesos y cómo estos mismos, a ser un grado muy alto de riesgo, atraen toda la atención hacia otro lado del mundo, sin importar lo que esté pasando al otro lado del planeta. Espero poder explicarme bien. Y científicos muy reconocidos a nivel mundial no solo se juegan sus carreras, sino su vida misma, al afirmar estas teorías anteriormente dichas, pero ellos lo hacen por el motivo de que ya están hartos de que la sociedad, que en lugar de avanzar como sociedad, solo avanza tecnológicamente y decae como lo antes dicho, es decir, están cegados por el poder que les brinda la tecnología, y en lugar de hacer un excelente uso de ella, ya que con esta usada de la manera correcta, no existirían los coches a base de gasolina, sino coches que duraran para siempre, a base de magnetismo, o energía libre, como lo decía el gran inventor Nikola Tesla, que fue uno de los más grandes inventores que existió en todos los tiempos. Pero lamentablemente, a falta de financiamiento económico, tuvo que mancharse las manos construyendo espantosas máquinas para el gobierno mismo, como el rayo de la muerte, entre muchas otras, que es una versión rudimentaria a comparación del proyecto HARP, el cual podía derribar aviones y deshabilitar barcos a más de 300 kilómetros de distancia, y de ahí fue tomada la idea por muchos científicos que vendieron su moral por poder y tecnología equivocadamente tomada y aplicada. Pero él lo hizo para poder cerciorar que sus teorías son correctas y ver a sus teorías tener vida. Y créeme que aún no es tarde para poder dar un giro radical a nuestra existencia, dejar de ser corderos, haciendo lo que nos piden. Existen más cárceles y aumenta el crimen. ¿No te has preguntado por qué? Aumentan condenas a pena de muerte, cadenas perpetuas y sigue aumentando el crimen. ¿Por qué? La respuesta no es tan complicada, solo un poco reflexiva. Así pusieran tortura máxima para el ladrón, inmolación, ahogamiento o miles de maneras dolorosas de morir en una condena mínima, seguiría existiendo y aumentando a pasos agigantados como lo hemos visto a lo largo de nuestra vida
el crimen. Y todo esto se debe porque nuestra sociedad no ve más allá de sus narices y de lo que desde niños nos han inculcado. Explico más claro para un mejor entendimiento. Es decir, cuando eres niño, aprendes el idioma que tus padres te inculcan, aprendes sus costumbres, a veces sus gustos, sus pasiones, sus ideales e ideas, usas sus ejemplos y quieras o no, el entorno en el que creces marca tu vida de una manera única y especial. Pero no te confundas, esto no quiere decir que valgan más unos de otros por el lugar en donde crecen o donde nacen, o por si es mayor posicionada la familia económicamente, eso no tiene para nada que ver. Sino se debe que ese bebé al crecer arraigue sus pensamientos inconscientemente y aunque no quiera de los familiares, y es un hecho meramente científico. Y como lamentablemente todos como sociedad estamos cegados por todo lo anterior dicho, sin profundizar ni entrar en temas como el control mental, etc., no me refiero a eso, me refiero a toda la porquería que nosotros mismos creamos y que todavía que nos destruye lentamente, la anhelamos y esperamos con ansia para hacerlo el día o consumirlo. Yo creo que sabes perfectamente de lo que te hablo. Hablo de las drogas, el alcohol, el cigarro, la carne animal. Sé que muchos objetarán esto, pero si se informaran realmente o si tuvieran algo de empatía por los pobres animales, se darán cuenta que no mereceríamos piedad si el tema de los reptiles que comen humanos fuera cierto, y solo lo uso meramente como un ejemplo burdo, ya que como indican, para ellos somos animales. ¿En qué nos diferenciaríamos nosotros de ellos? ¿Y por qué a nosotros tendría que haber piedad? ¿Porque podemos hablar? ¿Porque podemos pensar? ¿Porque tenemos hijos y familia que alimentar y cuidar? Pero no todo lo anterior mencionado es lo mismo que hace un animal. Te lo dejo en ti. Pero en fin, no me desviaré más del tema importante al que se refiere este video. Y te estarás preguntando ahora seguramente, ¿qué tiene todo esto que ver con lo que empecé a hablar? La respuesta es todo. El humano tiende a cambiar cuando toda su realidad está a punto de colapsar, sin importar que desde antes sepa que lo que haga llevará consigo una consecuencia que lo puede perjudicar profunda y dolorosamente, y solo reacciona cuando tiene el mundo encima. Es por todo esto anterior dicho que existe gente que usa la belleza de la tecnología para, en lugar de hacer el bien y propagarla gratuitamente para beneficio de todos, la usa para destruirse entre sí, crear guerras, adquirir poder e infundir miedo en las sociedades y propagar enfermedades mortales. Y no obstante, para colmo de los colmos de todo lo anterior dicho, estamos tan ocupados escribiendo qué estamos comiendo en nuestros muros de Facebook o haciendo vines sin sentido, fomentando y mofándonos de nosotros mismos. Ojo, no quiero generalizar lo anterior dicho, pero sí es un buen ejemplo para hablar de ello. Y ahora retomando el tema, la función del proyecto HAARP es estudiar la atmósfera terrestre con ondas de baja frecuencia. Pero hace años Tesla ya había dicho que usando estas ondas y proyectándolas en un solo punto de la ionosfera, eran capaces de generar cambios climáticos y otros eventos mucho, pero mucho más terribles. Inclusive se ha adjudicado la responsabilidad por la gran ola de sismos que ha azotado el planeta últimamente. Existen 2 centrales de este tipo en el planeta, uno en Rusia y otro en Estados Unidos, y se especula que habrán usado estos durante la Guerra Fría. Solo pónganse a pensar en la sequía de los años 50 en Estados Unidos y muchos otros eventos más.